Señorías, ocupen sus escaños. Se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 16/2017 de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Buenos días. Comparezco ante la Cámara, ante ustedes, señorías, para pedir el voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley que transpone la Directiva 2013/30 de la Unión Europea sobre seguridad en las operaciones relativas al petróleo y el gas mar adentro. Es una directiva muy técnica. El Decreto Ley lo que hace directamente es transponer la directiva tal cual, debido a que no hemos tenido en el año 2016 nada más que un Gobierno en funciones y después la tramitación a lo largo del año 2017, pues esta directiva estaba en riesgo de incumplimiento y de sanción por parte de la Unión Europea. Y es más, es una directiva de escasa o nula aplicación en España, puesto que tenemos muy poquitos emplazamientos de estas características, solo 2, y la directiva actúa realmente cuando se tengan al menos 6. Por lo cual, las probabilidades de que esta directiva sea de aplicación directa en España son muy bajas, pero también es verdad que si no se transpone entraríamos en procedimiento de sanción. Como les decía anteriormente, esta directiva tiene como objetivo prevenir accidentes graves en las actividades de investigación y explotación de yacimientos y de almacenamiento subterráneos de hidrocarburos en el medio marino. En su caso, limitar las consecuencias de tales accidentes. Persigue que la industria actúe con el mejor de los estándares mundiales, que es el llamado estándar del Mar del Norte. El Decreto Ley permite avanzar en el objetivo de cerrar los procedimientos de infracción abiertos y, con ello, evitar la imposición de sanciones económicas a España. El plazo de transposición finalizó el 19 de julio de 2015. Y la Comisión tenía previsto remitir el asunto al Tribunal de Justicia, aunque, evidentemente, después de la aprobación de este Decreto Ley no será así. Bien. El contenido del Real Decreto Ley, en su esencia, establece una serie de obligaciones a los operadores en medio marino para la gestión de los accidentes graves. En concreto, se exige a los operadores medidas que aseguren la gestión de riesgo sistemática, la previsión de medidas para la prevención de accidentes graves y, en caso de producirse, limitar sus consecuencias. Esta es la parte que es más de aplicación de esta directiva dentro del ámbito español. Así se exige la elaboración, con el inicio de operaciones en un medio marino, de un informe sobre riesgos de accidentes graves, que hasta ahora no existía. Con anterioridad al inicio de la operación en el medio marino será necesaria la aceptación de dicho informe de riesgos a través por parte de una autoridad competente para la seguridad del medio marino. Esta es la autoridad que se tiene que crear cuando al menos existan 6 emplazamientos y, por tanto, en el caso español, si hubiese 6 se tendría que crear, pero hoy por hoy pues es difícil que esto ocurra. Bien, es verdad que ya se prevé en el propio Decreto Ley que ocurriría en ese caso. Se deberán, asimismo, establecer programas de verificación independiente para que un tercero verifique la adecuación del diseño de la instalación y de la operación a las medidas de seguridad previstas. Estas obligaciones deberán quedar reflejadas documentalmente y a disposición de esa autoridad de seguridad. Se describen las funciones y facultades de la Autoridad de Seguridad, designándola como autoridad competente a efectos de la directiva. La autoridad tiene la facultad de supervisión, inspección y sanción en materia de seguridad en la operación marina, además de la ya mencionada respecto a la validación del informe de riesgos graves. La autoridad está habilitada a requerir a los operadores tanta información como precise para el desempeño de sus funciones. Entre sus facultades se encuentra la de prohibir el inicio, paralizar los trabajos o exigir mejoras si las medidas de seguridad del operador se consideran insuficientes. Puesto que el número de instalaciones en el medio marítimo en España es inferior a 6, España hará uso de la excepción permitida por la directiva, que implica que no se tiene que nombrar esta autoridad competente independiente, sino que será ejercida por diferentes ámbitos públicos y ministeriales. Se elaborará un plan extremo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en el medio marítimo, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Este plan será elaborado por el Ministerio de Fomento junto con el resto de ministerios competentes y el conjunto de operadores. También se prevé la realización de ejercicios y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia. Se mejora el régimen de otorgamiento de permisos y concesiones de hidrocarburos en el medio marino, estableciendo controles adicionales para denegar estos permisos cuando se estime que el solicitante no cumple con los requisitos de solvencia técnica y económica. Se tipifican, además, las infracciones relativas a la directiva, estableciendo una graduación de sanciones en función, entre otros, del daño causado o el peligro resultante. Como ven, es una directiva muy técnica, sencillamente sobre cuestiones de seguridad,
será difícil la aplicación, como decía anteriormente, en su plenitud, puesto que no tenemos prácticamente yacimientos ni almacenamientos submarinos en nuestro país y, en todo caso, no tiene nada que ver con otras cuestiones que pudiesen plantearse, como la exploración en el medio marino, porque sencillamente se puede tener o no exploración. En todo caso, esta directiva hay que tenerla traspuesta, y tampoco tiene que ver con otros temas relacionados con la exploración o almacenamiento de hidrocarburos. Es sencillamente cuestiones de seguridad y, por tanto, agradezco a los grupos que ya han manifestado su apoyo al Real Decreto Ley, que, como digo, es un Real Decreto Ley que solo tiene una aplicación más que relativa y que, sin embargo, ayuda a avanzar en el cumplimiento de transposición de directivas comunitarias, de forma que vayamos recuperando el tiempo que necesitamos recuperar en determinadas normas que no se han podido tramitar previamente. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todas y a todos. Es un buen momento para recordar que el rechazo multitudinario que se produjo en Canarias al empeño del anterior ministro, buenos días, señor ministro, en relación con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Rechazo social enorme contra esta decisión que finalmente se resolvió no porque corrigiese el Ministerio, sino porque la empresa prospectora parece ser que no le interesaba. Una cuestión que afecta gravemente al modo de vida que tenemos los canarios y de una forma muy sensible a nuestro medio ambiente. Nos preguntamos ahora si venimos con estas prisas a aprobar, a convalidar la transposición de esta directiva. Nos preguntamos si es con estas prisas porque a lo mejor si hubiese estado antes esta transposición no se hubiesen podido hacer las prospecciones en Canarias. Tendremos siempre esa duda, ¿verdad? En todo caso, nos parece que de la lectura de un Real Decreto Ley que efectivamente es sumamente técnico, también es verdad que nos da la sensación de que la creación de esa autoridad única que se crea, que está bien, da la sensación de que está más preocupada por la viabilidad de las empresas y el control de lo que pueda ocurrir en el caso de que ocurran accidentes que de prevenirlos, ¿no? Por ese motivo, aunque nos parece que este Real Decreto Ley ofrece más garantías que lo que había, nosotros vamos a abstenernos, porque en realidad nosotros defendemos que en territorios sensibles, como es el Mediterráneo o en este caso las aguas canarias, realmente no es este tipo de actividad, el de las prospecciones petrolíferas, lo que hay que defender. Nos parece que los riesgos son inasumibles para economías que viven de lo que viven, en nuestro caso del turismo y con una significación especial del medio ambiente. Por ese motivo que le anunciamos nuestra abstención al Real Decreto Ley y lamentamos que haya llegado tan tarde a esta Cámara. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Y por el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, si bien los permisos de exploración, investigación y explotación de los recursos en medios marinos son competencia del Estado, las comunidades autónomas tienen transferidas competencias en medio ambiente y estas no deben ser invadidas. Una vez que se inicie la actividad de investigación, también las comunidades autónomas tienen competencia en la vigilancia del cumplimiento de la normativa medioambiental para estas actividades. La autoridad específica que se crea debería contar con las comunidades autónomas, sobre todo por la exigencia de planes de emergencia. Por tanto, debería estar en el aspecto de los planes de seguridad. Por todo ello, Coalición Canaria votará en contra de la convalidación de este decreto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Bataller y Ruiz.
Señora presidenta, señorías, la directiva que está en la base del texto que se trae a debate debería estar ya derogada por la obsolescencia de sus planteamientos favorables al fracking y contrarios a un futuro basado en las energías renovables. Pero 4 años y medio después de su promulgación, nos vemos que, en vez de haberse dedicado ustedes a instar esa derogación, nos traen de manera urgente un Real Decreto para su transposición. Y en estos años han pasado muchas cosas. Por ejemplo, en octubre de 2014 tuvimos que desembolsar 1.350 millones de euros para compensar a la compañía ACS por el cierre del almacén subterráneo de gas Castor. Pero es que en diciembre de 2015, por si no lo saben, se adoptó el Acuerdo de París para la reducción de gases de efecto invernadero en el marco de la lucha contra el calentamiento global. Hemos de recordar que la Unión Europea ya no va a estar implicada, en principio, en la explotación de los únicos yacimientos petrolíferos de importancia que hasta ahora tenía, los del Mar del Norte, porque en parte son de Noruega, que no son de la Unión Europea, y en otra parte el Reino Unido, que se va de la Unión Europea. Sí que es peligroso que la directiva, en su considerando 8, abra la puerta a la exploración en mares hasta ahora difíciles. Léase el mar Ártico, que ahora es más accesible por el derretimiento de hielo. Esto es algo a lo que nos oponemos firmemente, porque estas son las intenciones de la directiva: contaminar irremediablemente las últimas áreas que tenemos preservadas en Europa. Y además, señor ministro, la directiva no se ha traspuesto correctamente, porque ustedes se sacan de la manga que la explotación de hidrocarburos en el medio marino también será extensible a las aguas interiores, y esto no lo dice la directiva. Léanse el artículo 2.2 de la directiva, que únicamente alude a aguas territoriales, zona económica exclusiva y plataforma continental, nunca a aguas interiores. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Ampararse la directiva para empezar a prospectar, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz o en la Manga del Mar Menor o en las rías gallegas? No está correctamente traspuesta la directiva. Han tenido ustedes 4 años y medio para hacer lo que debían haber hecho: instar a la Unión Europea para que la derogase. Y, en cambio, ustedes lo que nos traen es algo que va en contra de los objetivos de la Agenda 2030. Evidentemente, Compromís no va a apoyar este texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Postius Terrado. 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, hoy el Gobierno nos trae un decreto ley por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Y lo trae a esta Cámara no porque ahora usted esté preocupado por las consecuencias de dichas actividades, ni porque ahora haya descubierto que sus políticas son claramente insuficientes en esta materia. Ustedes llevan este Real Decreto para su aprobación porque Europa les obliga. De hecho, se debería haber aprobado hace más de 2 años, cuando finalizaba el plazo oficial para la transposición al ordenamiento interno de esta normativa. Una situación sorprendente, teniendo en cuenta que desde 2013 lo podrían haber hecho, y ahora piden nuestro apoyo por las posibles sanciones ante semejante incumplimiento. Por tanto, llegan tarde y además plantean ahora hacer una propuesta de mínimos que no aborda cuestiones importantes que entendemos que deberían estar recogidas en este decreto ley. En primer lugar, no se habla nada sobre la exclusión de la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo, una cuestión que se ha tratado en distintas comisiones en el Congreso. Y, por otro lado, tampoco se dice absolutamente nada de las demandas de las comunidades autónomas que, como Cataluña, llevan reivindicando hace años. Es decir, que la autorización para la exploración y el aprovechamiento de hidrocarburos en el medio marino de sus costas cuente con su aprobación. Una cuestión completamente lógica, puesto que este tipo de exploraciones y aprovechamientos pueden conllevar graves perjuicios en el ámbito del medio natural y ambiental, ámbitos de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Así pues, pedimos que este Real Decreto Ley se tramite como proyecto de ley y que en fase de enmiendas se debatan estas y otras propuestas que hace demasiado tiempo que están en un cajón. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Buenos días, egun on.
Este Real Decreto Ley tiene por objeto transponer a nuestro derecho interno la Directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro para prevenir y dar respuesta a accidentes graves en las plataformas de petróleo y gas situadas mar adentro, tanto en cuanto a mejorar los mecanismos de respuesta en caso de accidente como para evitar daños al medio ambiente. A pesar de que esta materia se entronca en las explotaciones de hidrocarburos, va dirigida principalmente hacia cuestiones de emergencias y protección preventiva del medio ambiente, que en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco afectaría a la plataforma de La Gaviota situada a 5 millas de Bermeo. Además, se han de tener muy presentes casos como ocurrido con el Prestige, ocurrida desde un barco, pero que bien pudiera tener lugar desde una plataforma, y las enormes implicaciones de los medios personales y materiales autonómicos que habrán de activarse para dar atención a las catástrofes que puedan ocurrir, así como la afección al medio natural, tanto marítimo como terrestre, que se derivan de estos accidentes. La exposición de motivos justifica el empleo del Real Decreto Ley exclusivamente en el hecho de que se acumula un retraso de casi 2 años y medio en la transposición, pero no se puede afirmar que concurre la extraordinaria urgencia que exige el precepto constitucional, porque se atiende a una situación más que previsible por cuanto se conocía su fecha de aprobación y plazo de transposición. La directiva, cuando identifica el ámbito espacial en el que se aplicará la normativa, restringe su aplicación al mar adentro. Sin embargo, el Real Decreto Ley, además y de forma novedosa, incluye dentro del mar adentro las aguas interiores. Y a pesar de que no hay duda que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que en el mar territorial las competencias preferiblemente estatal, la inclusión de las aguas interiores conlleva que las comunidades autónomas vean afectadas amplias competencias en estos espacios, tanto respecto a las playas o zona marítimo-terrestre como cuencas intracomunitarias, en lo que en terminología de normativa de aguas se denomina como aguas costeras. Estos ámbitos contemplados en el Real Decreto Ley se verán claramente afectados en caso de un grave accidente en una plataforma marítima con la llegada a la costa de vertidos accidentales de hidrocarburos originados en plataformas marítimas. Por ello, entendemos que no han sido debidamente consideradas cuestiones de competencia autonómica unidas al ámbito territorial de la norma, a su objeto y a su incidencia real. Como hemos dicho, se han incluido indebidamente las aguas interiores, en donde la naturaleza de algunas materias y los intereses respectivos de la comunidad autónoma dan entrada al ejercicio de potestades autonómicas en estas aguas, algunas expresamente recogidas además en los respectivos estatutos de autonomía, como en materias de pesca, transporte marítimo, salvamento marítimo y otros respecto a los cuales el enunciado del título competencial autonómico tiene su proyección sobre los espacios marítimos, como materia de medio ambiente o espacios naturales protegidos. Es decir, no puede excluirse a priori que Euskadi ostente competencias en desarrollo legislativo sobre estas instalaciones cuando se actúan en aguas interiores y afectan a sus competencias, aunque el enunciado del título competencial no incluye una referencia a su proyección sobre estos ámbitos. Además, ya de forma más específica, en aguas interiores y a la vista del contenido real de las situaciones que aquí se hace frente, han de considerarse otros 2 títulos competenciales implicados que conllevan a hacer partícipes a las comunidades autónomas costeras de las medidas de seguridad y participación ante graves accidentes que pudieran tener lugar en estas instalaciones. Por un lado, el medio ambiente y, por otro, protección civil, que si bien se puede considerar incluida en el caso de mar adentro el título de marina mercante, no es menos cierto que estos accidentes tendrán en muchas ocasiones, como ya he dicho, incidencia y con graves consecuencias en la costa, playas, puertos y otras zonas terrestres del litoral, donde las comunidades autónomas ostentan competencias. De ahí que entendemos que cuando ello ocurra debería activarse la materia de protección civil con los mismos principios de coordinación y colaboración que para las catástrofes prevé la Ley 17/2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. En suma, las comunidades ribereñas, las comunidades autónomas ribereñas como Euskadi deben colaborar en la planificación y actuación ante accidentes graves en estas plataformas y de ahí que entendemos que debería recogerse sistemas de participación y coordinación de todas las administraciones públicas ante estos eventos extraordinarios. En definitiva, la pretendida urgencia de transponer al ordenamiento jurídico una norma europea que debería haberse dictado hace más de 2 años ha impedido que se tramite como una ley la adaptación al sistema nacional de un sistema coordinado entre todas las administraciones para garantizar la prevención de accidentes graves en las plataformas petrolíferas de nuestras costas y también la participación en los planes interiores y exteriores de emergencias en las que necesariamente se verán implicadas las comunidades autónomas en caso de que se activen. A pesar de lo dicho hasta ahora, nosotros votaremos a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley, pero sí solicitaremos que su contenido se tramite como proyecto de ley para poder adecuar los preceptos al ordenamiento mediante el consiguiente procedimiento legislativo en el que ámbitos espaciales y competenciales vascos están claramente implicados, particularmente los sistemas de protección civil y de medio ambiente. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
Presidenta, señorías, todos recordarán que en 2010 fue la famosa o desgraciada catástrofe en el Golfo de México, y a raíz de esto, en junio, el 12 de junio de 2013, la Unión Europea saca la Directiva 2013/30/UE, que además nos dice que se tenía que haber traspuesto antes del 19 de julio de 2015. Para recordarles, estamos acabando 2017. El Gobierno hizo un ademán de hacer una pequeña transposición de algún punto en concreto en 2014, justo antes de que comenzasen esas prospecciones en las aguas próximas a las Islas Canarias, una adaptación de mínimos, que lo que hizo fue modificar la Ley 11/2014 del 3 de junio, modificaba la 26/2017 sobre el respeto al derecho medioambiental. En 2016, la Comisión Europea nos ha enviado dictámenes motivados, es decir, nos ha dado otro tirón de orejas porque entendía que tanto España como 3 países más no habían hecho la disposición correcta de la directiva o había muchas lagunas y deficiencias en dicha transposición. Nos daban 2 meses para cumplir, solamente 2 meses, si no nos llevarían al Tribunal de Justicia Europeo y nos podrían multar. Creo que es evidente que cada vez que suena la alarma de la multa, de repente el Gobierno empieza a coger otro tipo de velocidad. Pero ha tenido que pasar no 2 meses, sino 1 año para que esta transposición llegue. ¿Completa o completa? Con interrogantes. Ciudadanos, nosotros estamos a favor de la transposición de las directivas europeas, pero creemos que es necesario que se introduzcan todas las medidas necesarias de protección cualificada, es decir, que tengan en cuenta nuestro entorno y también nuestro medio ambiente. En Europa, la mayoría de las producciones de petróleo y gas tienen lugar en el mar, conocidas como offshore. Y para todos los que sabemos o estamos cerca del mar, sabemos que el mar no tiene fronteras, que puede haber un accidente en un país, en las costas de un país, y que los efectos se ven en el país de al lado o incluso en el país que está un poquito más lejos. Por eso reclamamos más seguridad y que exista realmente más compromiso. Cuando salió esa directiva, en España había 25 permisos de investigación vigentes offshore, 8 en régimen de explotación y 12 permisos de investigación. Podemos mencionar incidentes o podemos mencionar la necesidad de esta directiva recordando esos 500 seísmos que se dieron con las prospecciones del proyecto Castor. Creo que se ha debatido muchísimo aquí sobre ese proyecto, pero que deja claro que sí que era necesario que se transpusiesen estas directivas. Dado el mix de la Unión Europea, el mix energético me refiero, entendemos que estas explotaciones offshore son importantes. Pero por eso, precisamente, tenemos que subir aún más los estándares de seguridad y también hacer los más garantistas posibles, sobre todo porque estamos jugando con nuestras costas, con nuestros mares y con nuestro medio ambiente. Creo que queda palpable la dejadez del Gobierno y en eso estará de acuerdo, señor ministro, conmigo, ya que salió en 2013, teníamos 2 años para transponerla, nos dieron un tirón de orejas dándonos 2 meses de plazo y hemos esperado 1 año para traerla. Se trata de reducir riesgos, no de que actuemos porque nos puedan multar. Yo creo que eso es lo que nos falta en la conciencia o lo que falta en la conciencia de este Gobierno. El grado de fidelidad de esta transposición podríamos decir que, bueno, tiene un alto grado de fidelidad, pero tampoco el 100%. Uno de los aspectos que sí que introduce es que es necesario que haya un informe de riesgos graves antes de que se empiece la explotación o antes de que se empiece a operar, cosa que creo que a ninguno de ustedes no le parecerá lógica. Obviamente, cuando uno va a empezar el proyecto tendrá que tener un informe sobre los riesgos. Pero introduce una novedad, que es la creación de la autoridad competente para la seguridad de las operaciones marinas en materia de hidrocarburos. Se trata o debería tratarse de garantizar la objetividad y la transparencia. Pero aquí tenemos que reseñar algo, y es que al Gobierno le da una alergia absoluta que haya autoridades independientes que puedan establecer criterios. Y digo alergia absoluta porque se acoge en esta directiva a la disposición, a una disposición adicional primera en la cual al final las competencias de esta agencia o la decisión la toma el Ministerio. Nosotros reclamamos que sea una autoridad independiente, como todos los órganos de control, porque si no, nunca vamos a garantizar que los informes sean reales y fieles, no solo a la protección del medio ambiente. Además, creemos que dicha agencia tiene que tener competencias en materia no solo marítima, sino también de seguridad industrial, trabajo, seguridad social y, sobre todo, prevención de riesgos laborales.
La única referencia que hace esta transposición que nos traen hoy a la política marítima integrada debiera servir a la consecución del buen estado ecológico como muy tarde en 2020. Y la única referencia a la estrategia marina de la Unión Europea la hace en el artículo 3.3, que voy a leer literalmente. Al evaluar las capacidades técnicas y financieras del solicitante, se considerará especialmente el medio ambiente marino y costero sensible desde el punto de vista ecológico, en particular aquellos ecosistemas que dañan el papel importante en la mitigación y adaptación del cambio climático y zonas marinas protegidas. Falta desarrollar el papel de esta agencia para garantizar la protección de nuestro medio marino, prohibiendo técnicas invasivas o no deseables. Silencio. Gracias, presidenta. Como, por ejemplo, las que se utilizaron o los que se han utilizado, o sea, que se prohíban, por ejemplo, los cañones de aire comprimido de alta presión en prospecciones sísmicas en el corredor de mitigación de cetáceos en la demarcación marina Levantino-Balear. Ciudadanos ya está comprometido con que ese corredor se proteja. Nos falta mucha conciencia de biodiversidad marina, quizás porque no la vemos, quizás porque no la tocamos, pero nos falta mucho en este hemiciclo. Esta propuesta que trae el Gobierno obvia también la participación pública y la transparencia. Aprobaremos esta iniciativa, esta transposición, pero pediremos, exigiremos que se tramite como proyecto de ley porque creemos que hay que incluir muchos aspectos medioambientales. Y para terminar les voy a hablar de una experiencia personal. Los que hemos trabajado o colaborado con distintas ONGs con animales marinos, en mi caso con tortugas marinas, sabemos que la biodiversidad marina no nace, se alimenta, crece y se reproduce en el mismo sitio. Sabe que puede nacer en un lado, cruzar todo un continente, alimentarse en otra parte, en otro país, en otro continente y regresar, en este caso a nidificar a las costas donde nacieron, como es el caso de las tortugas marinas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mar, desafortunadamente para muchos, no tiene fronteras. El mar lleva todos los errores que se hagan en materia de seguridad o las carencias en materia de seguridad a través de sus aguas, a lo que es lo mismo. Su biodiversidad marina padece todos los errores que no hagamos. Así que, sobre todo, quizás porque he tenido el placer de colaborar con ese tipo de animales o trabajar para la protección de ese tipo de animales, creo que todo lo que sea seguridad en materia medioambiental es necesario y creo que deberíamos estar todos comprometidos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el señor López de Uralte Garmendia. Gracias, presidenta. Señor ministro, señorías, llega este Real Decreto a debate en el Congreso justamente cuando hace unas semanas el Gobierno ha vetado la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios del Parlamento balear, incluido el Partido Popular. El Parlamento aprobó el pasado mes de abril, por asentimiento, una proposición de ley para rechazar las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo con el objetivo de proteger el mar bajo jurisdicción española del posible deterioro que puedan producir en el medio marino las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales. Al llegar a este Congreso de los Diputados, el Gobierno vetó que se transmitiera esta norma esgrimiendo pérdidas presupuestarias. El Ejecutivo remitió una carta al Congreso denegando el trámite de la norma, alegando que supondría un descenso presupuestario de 4,7 millones de euros y podría acarrear el pago de otros 164. Una información que, desde luego, podemos desmentir y es desmentida por todos los impulsores de esta proposición de ley. A nosotros y al conjunto de la oposición, el Gobierno ha vetado ya 43 iniciativas. Pero es que hoy vemos que no solo se veta las iniciativas de la oposición, es que el Partido Popular se veta a sí mismo. Y entonces nos preguntamos si realmente sabían que al llegar esta proposición de ley que prohibía la explotación petrolífera en el mar Mediterráneo, sabían cuando se aprobó en el Parlamento Balear que no iba a entrar, que iba a ser vetada y, por lo tanto, el Partido Popular votó en Baleares sabiendo que no iba a llegar a ningún sitio y, por lo tanto, estaban engañando a sus votantes y a la opinión pública balear que masivamente se opone a la explotación petrolífera.
o bien lo hicieron simplemente porque a ustedes les da igual lo que piense la opinión pública en Baleares. En todo caso, lo importante es que iniciativas relevantes que vienen de un Parlamento autonómico han sido vetadas, y esta es una de ellas, y es muy relevante. Entonces, nos trae hoy el Gobierno para su aprobación este Real Decreto Ley que transpone la Directiva 2013/30/UE del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de las operaciones de investigación y explotación de petróleo y gas mar adentro, que debería haberse aplicado al ordenamiento interno antes del 19 de julio de 2015. Es decir, llega, como ya ha quedado de manifiesto, con más de 2 años de retraso y nos piden ahora su aprobación urgente para tratar de cerrar los procedimientos abiertos de infracción por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Nos llama la atención, en primer lugar, este retraso en la transposición de esta directiva, cuyo objetivo es que los operadores de plataformas marinas de gas o de petróleo cumplan con una serie de obligaciones para reducir riesgos y garantizar la seguridad en el diseño y las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. Y nos llama la atención porque precisamente en aquel momento en que tenía que haber sido traspuesta desde el Gobierno del Partido Popular, se estaban impulsando las explotaciones petrolíferas en las costas de Canarias. No creo que este retraso sea casual, sino más bien me temo que tiene que ver con el afán de facilitar la vida a los operadores petrolíferos, evitando o retrasando la transposición de una directiva que impone algunas obligaciones a los operadores de estas plataformas. Sería realmente alarmante que la transposición de directivas en nuestro país quedara al albur de intereses empresariales. En todo caso, todo lo que sea aumentar las condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente en una actividad tan peligrosa nos parece adecuado, aunque solicitamos que se tramite como proyecto de ley y no como Real Decreto, ya que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos para su tramitación como Real Decreto Ley. Insisto que, aunque aumentar las condiciones de seguridad es una buena noticia, nosotros creemos que hay que ir mucho más allá y por eso no vamos a votar a favor de esta iniciativa. Aunque saludamos las disposiciones que configuran la autoridad competente para la seguridad de las operaciones marinas, esperamos que sea un organismo objetivo e independiente frente a terceros. Seremos exigentes con la actividad que desarrolle dicha autoridad. De hecho, proponemos, en línea con la proposición de ley presentada en este mismo Congreso por el Parlamento Balear, como ya he explicado, que quede excluida en aguas españolas la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino, sobre el que el Estado español ejerza o pueda ejercer jurisdicción que alcance al menos a la protección de los recursos naturales. Igualmente, demandamos que quede excluida de dicho espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada. Hacemos esto porque la dependencia de los hidrocarburos, que ha dominado la política energética del siglo XX, está en su fase final. Impactos ambientales, sociales y económicos tan graves como los causados por el cambio climático han hecho que se eleve cada vez más la voz de alarma. En este sentido, no resulta coherente explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles, cuando la Agencia Internacional de la Energía y Naciones Unidas han puesto de manifiesto que si se quieren evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar sin quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, principal gas causante del calentamiento global del planeta. Además, dichas actividades de exploración, investigación y explotación suponen realizar un esfuerzo en sentido contrario a los compromisos adquiridos por la Unión Europea y el Estado de lograr un sector energético eficiente e inteligente, basado al 100% en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables como única respuesta sostenible al problema del cambio climático. El límite para la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos mar adentro ya no puede ser únicamente la capacidad tecnológica, sino que se hace necesario reservar grandes áreas de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, no solo por la protección de los ecosistemas marinos y la diversidad biológica de estos espacios, sino por la necesaria preservación de la geodiversidad que representan estos recursos naturales no renovables. Ello tiene, además, adecuado encaje con la facultad que la Unión Europea reconoce que conservan los Estados miembros para determinar dentro de sus territorios respectivos las zonas en las que quedará autorizado el ejercicio de actividades de prospección, explotación y producción de hidrocarburos en la Directiva sobre el tema 94/22/CE. Así que nuestra propuesta es ir más allá de esta Directiva y plantear la prohibición total de exploración y explotación de hidrocarburos, siguiendo, por ejemplo,
lo que está haciendo el Gobierno francés, que plantea la prohibición de extracción de hidrocarburos tanto en tierra como en el mar. Creemos que ese es el camino si realmente estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático y la protección de la diversidad marina. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco. Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos hoy la convalidación de un Real Decreto Ley que, como ya se ha señalado, viene a transponer la Directiva Europea 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de junio de 2013 sobre seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Esta directiva, a su vez, modifica la 2004/35/CE y armoniza la regulación a nivel europeo de la seguridad y la investigación y explotación de hidrocarburos en medio marino. Sin duda, una transposición necesaria e ineludible que, sin embargo, una vez más, nuestro país acomete tarde, ya que debería haber sido traspuesta antes del 19 de julio de 2015. En este sentido, esta aprobación urgente por medio de Real Decreto Ley trata de cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la demora y evitar así la imposición de sanciones económicas a España. Por responsabilidad, el Grupo Parlamentario Socialista la aprobaremos, pero le recuerdo al señor ministro que hay que hacer las cosas a su debido tiempo. Le recuerdo también que, como nos avanzó el comisario Cañete, hay otro procedimiento de infracción iniciado sobre una cuestión que ha sido aprobada por el Parlamento, por este Parlamento, en numerosas ocasiones, pero a la que usted ha hecho oídos sordos. Es la transposición completa de la Directiva de Eficiencia Energética para la instalación de contadores individualizados de calefacción. Volviendo al asunto, se hace necesario su aprobación al incorporar requisitos adicionales de seguridad a las explotaciones de hidrocarburos en el mar para evitar correr riesgos. Para ello, entre las obligaciones que se imponen a los operadores que investiguen y exploten hidrocarburos en el medio marino, está la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves, que esté actualizado y que contará con la participación de los trabajadores, lo cual resulta de alto interés. También exige que la verificación de todos los elementos críticos para la seguridad la haga un tercero externo e independiente del operador. El Real Decreto Ley, además, señorías, crea la autoridad competente para la seguridad de las operaciones marinas en materia de hidrocarburos, cuya función será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad, y entre cuyas funciones se encontrarán las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores, validación de informes de riesgos graves. En fin, esta autoridad, además, podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas de seguridad de las instalaciones o de las operaciones propuestas por el operador se consideran insuficientes. También podrá oponerse a otorgar un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no tiene la capacidad técnica y económica suficiente. Esta norma también obligará al Ministerio de Fomento. Tendrá que cooperar con los agentes y administraciones implicadas para elaborar un plan externo de emergencia que abarcará el conjunto de instalaciones en el medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y operadores. El Real Decreto ahonda en la necesaria transparencia, contemplando la organización de ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia, así como la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles. Pero, señorías, sin perjuicio de ello y de nuestro apoyo a esta convalidación, el Grupo Socialista considera que hay que ir más allá. Tenemos que dar más pasos en la defensa real de los ecosistemas marinos. Los diversos accidentes en el mar relacionados con el petróleo o el gas demuestran que las perforaciones en el medio marino no son actividades seguras y suponen una seria amenaza para estos ecosistemas y su fauna. España es parte firmante de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del medio marino
y, como miembro de la Unión Europea, ha adaptado su ordenamiento jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad. De hecho, la Ley 42 del 2007, del 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, creó la figura de área marina protegida, y la Ley 41/2010, del 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino, creó formalmente la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. Existen un significativo número de permisos de investigación y autorizaciones de prospecciones petrolíferas para la explotación de hidrocarburos que presentan un serio riesgo para el medio ambiente, y estos deben gozar de más seguridad. Pero desde el Grupo Parlamentario Socialista no consideramos que sea coherente iniciar nuevas actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos si se quieren evitar los efectos del cambio climático y si queremos cumplir con los compromisos adquiridos por la Unión Europea. Países de nuestro entorno, especialmente sensibles a los riesgos que la explotación de hidrocarburos puede ocasionar en el ámbito terrestre y en el medio marino, están trabajando en la progresiva retirada de estas actividades. Y en este sentido también debe avanzar España. Señorías, la protección del mar, bajo jurisdicción española, del posible deterioro que puedan producir en el medio marino las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales y el elevado riesgo que dichas actividades suponen, exige su prohibición. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos trabajando en una iniciativa para prohibir las actividades de exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino sobre el cual nuestro país ejerza jurisdicción, que alcance al menos la protección de los recursos naturales. También estamos trabajando para prohibir en este espacio marino la exploración mediante adquisiciones sísmicas, sea cual sea su finalidad, a no ser que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad haya quedado científicamente demostrada. Y en este sentido, sin dejar de aprobar la convalidación del Real Decreto Ley que nos ocupa, trabajamos los socialistas para prohibir estas actividades en aguas españolas. Gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. Gracias, señora presidenta. Agradecemos al Grupo Parlamentario Socialista que vaya a permitir la aprobación de este Real Decreto con toda la necesidad de urgencia que tiene. Además, no comprendemos a aquellos grupos que no quieren aprobarlo porque entonces se están poniendo, digamos que a favor de que se incoe un expediente sancionador a España por la no aprobación o transposición de esta directiva. La verdad es que tendrán que justificar por qué motivo están de acuerdo con esto. El objeto de este Real Decreto ya ha sido explicado por el ministro claramente y tiene como fin prevenir y reducir accidentes graves que se puedan producir en el medio marino y limitar las consecuencias de estos si se produjesen. Es evidente que esto forma parte del refuerzo del control medioambiental que ya estableció el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013, la 10ª legislatura. En esa 10ª legislatura se aprobó la Ley de Evaluación Ambiental, una ley que por primera vez obliga a que cuando se produzcan técnicas de fracturación hidráulica tengan que estar sometidas a evaluación ambiental. Hasta entonces esto no sucedía. También, por primera vez, gracias a esa ley de evaluación ambiental, los proyectos que supongan la realización de actividades sísmicas de investigación tendrán que pasar la ley, digamos que la evaluación de impacto ambiental. Y, por último, como parte de los estudios en la evaluación de impacto ambiental, tendrá que comprobarse la peligrosidad que la sismicidad pueda provocar tanto en el medio marítimo como en tierra. Nos parece, por tanto, que se está reforzando aún más el control medioambiental. Se ha hablado aquí antes de la autoridad competente para la seguridad de las operaciones marinas. Es evidente que en España, como todo el mundo sabe, en el medio marino solamente hay 2 instalaciones en España actualmente. Gaviota, frente a las costas de Bermeo, un almacén de gas, y Casablanca, frente a las costas de Tarragona, que es una instalación de extracción de petróleo con apenas 5.000 barriles día. Digo la cifra para que, si tenemos en cuenta el consumo que tiene España, que es prácticamente de 1 millón, me parece que es relevante darnos cuenta que no es de una dimensión muy importante. Esas 2 instalaciones pueden ser perfectamente vigiladas y controladas por el Ministerio de Energía. Quien proponga que la autoridad
sin ser necesario, sea constituida, está hablando de nuevos funcionarios, de más gasto público y de incrementar, por tanto, el número de funcionarios destinados a una actividad que puede ser perfectamente vigilada por el Ministerio. En cuanto al asunto competencial, tampoco estamos de acuerdo. Lo que hace Silencio, por favor, silencio. Lo que hace este Real Decreto es establecer unos estándares de seguridad para todo el territorio nacional. Entonces, no entendemos por qué desde algunos partidos, fundamentalmente nacionalistas, se plantea que hay dificultades de competencia. Al contrario, se está estableciendo un estándar nacional y europeo de seguridad en el medio marino. Decía que es el refuerzo del control medioambiental y que, por tanto, esto demuestra una vez más el compromiso que tiene el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno por la economía azul, por el desarrollo del crecimiento sostenible del medio marino y del medio marítimo. Esto se demuestra, por ejemplo, con el apoyo a la Plataforma Oceánica de Canarias, que saben ustedes que es una infraestructura básica, científica, donde están ensayándose proyectos relacionados con la energía de las olas, la energía de las mareas o la tecnología de generación eólica offshore. También es una buena oportunidad esta protección para hablar y defender la acuicultura o la biotecnología marina o, cómo no, también todo lo relacionado con el turismo costero o el turismo marítimo. Por tanto, nos parece necesaria la aprobación de este Real Decreto. Creemos que consigue aunar, de un lado, la necesidad que tiene cualquier país de conocer cuáles son los recursos naturales de los que dispone, por un lado, y por otro, de la protección medioambiental que requiere este tipo de investigaciones y este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley